mi comentario iba en la línea de que verdaderamente se tiene que sopesar la grandeza del reto. O Sí, sea, eh, em, hoy, desde el punto de vista no creyente, por ejemplo, desde el punto de vista sociológico, se suele decir que eh, el matrimonio pensado como una institución que debía sobrevivir o que no podía disolverse sino hasta la muerte, pues era una institución de una época pasada donde la gente tenía un promedio de vida mucho menor al actual y entonces era más o menos pensable que alguien pudiera aguantar. Yo siento que ese tipo de apunte sociológico que tiene que ver esto con el promedio de vida, pues sí es válido, pero oye, si en aquel tiempo el promedio de vida era de, no sé, de 50, 60 años, pues ese era el periodo de vida, ¿no? E igualmente en aquel momento decir hasta que la muerte, pues siempre era, ha sido difícil. o sea, No es que siempre. antes hubiera sido muy fácil. Así es, porque eran menos tiempo los que vivían las personas, Sí. ¿no? Y cuando la tecnología avanza y vamos 120 años, que a lo mejor Digamos llega a siempre, pasar, sí, pues también va igual, a ser un super reto. Y cuando llevamos 200 también, si es que llegamos así a es, porque lo avanzar. difícil lo difícil yo creo que no tiene que ver precisamente con la duración o con la cantidad de tiempo, tiene que ver con el hecho de estar conviviendo con una persona cuya personalidad no es exactamente la mía. Sí, Entonces, yo creo que ahí conviene, por un lado, digo, tener claro que esto no debe de ser motivo de desánimo. O sea, hay que tener en claro que lo que el Evangelio nos propone es sí un reto que eh, precisamente es algo que estimula, es un acicate para que nosotros demos de más. O sea, es algo que nos pide educarnos, que nos pide un mayor autoconocimiento para una mejor convivencia con las otras personas. Tú sabes que en el 2014 y después en el 2015, ya en el pontificado del Papa Francisco, se convocaron dos sínodos, o sea, dos reuniones mm, de obispos con representación mundial. En el 2014 fue un sínodo extraordinario y en el 2000, extraordinario quiere decir regularmente la Iglesia después del Vaticano II, después de 1965, viene haciendo convocaciones de obispos en Roma para dar seguimiento a ciertos temas que mm. tienen que ver con el mismo Concilio Vaticano II, que tienen que ver con situaciones de la Iglesia actual. Entonces, la familia es uno de los temas que ha estado presente en estos sínodos, que son casi con una cierta periodicidad de cada 4 años. Entonces, a la familia es un tema recurrente. En el 2014 fue un sínodo extraordinario y el tema fue la familia. Y el otro año, 2015, tocaba el sínodo ordinario y el tema volvió a ser la familia. Generalmente estos sínodos se concluyen con una publicación del Papa, donde el Papa recoge las opiniones de todos los obispos. Entonces, tú habrás oído hablar de la Amoris Laetitia, Sí, de hecho, lo íbamos a empezar a leer ahí en la comunidad de matrimonio. No lo hemos empezado, pero ahí lo tengo que ya. que es una exhortación posinodal, es decir, es el documento que apoyado en las proposiciones que hacen los padres sinodales, es decir, los obispos al Papa, el Papa retoma las proposiciones y hace la publicación con este documento. Entonces es muy interesante porque ahí a nivel mediático en los medios se manejó mucho la cuestión de si ahora se iba a permitir la comunión a los divorciados vueltos a casar. Eso fue lo que trascendió a los medios de Claro. comunicación. Pero el problema era más de fondo, era el problema de cómo debe de enfrentar ahora la iglesia el reto de las parejas modernas, para quienes es cada vez más difícil mantenerse en el vínculo hasta que la muerte los separe. Entonces ahora tenemos el problema de los divorciados vueltos a casar, pero es la consecuencia. A lo que voy es que ese tema, te digo, más mediático de la comunión a los divorciados vueltos a casar, en realidad se remite a este tema fundamental que tú estás proponiendo aquí, que es el de la indisolubilidad. Bueno, ¿y en qué quedó lo de la comunión a los divorciados vueltos a casar? Que sí.
¿En qué quedó? No, bueno, en realidad no hubo un sí, no hubo un no. A conciencia de cada quien, pues que no, ¿para qué se Tan poca meten? No, conciencia, sino entonces. que no, bueno, no, el documento que lo vas a leer, ¿verdad? En el grupo y además los que nos escuchan, a lo mejor y Pero es que algunos. la idea era, bueno, te digo, la idea era leerlo cuando Carlito no nos pudiera acompañar porque de repente no podía, pero este semestre ha podido siempre, entonces, pues no. Pues era como como, bueno, cuando no haya curso, cuando no haya tema, leemos este para reponer, Léanla. como Sí, comodín. no, yo lo recomiendo, o sea, vale la pena la lectura personal, es un documento bonito, no está centrado en el asunto de la comunión a los divorciados vueltos a casar. No, ese es el único punto, sí lo aborda. Lo que el Papa propone con un criterio pastoral es que a juicio de los pastores, a juicio del párroco que te conoce, etcétera, y que te conoce en conciencia, ¿verdad? Eh, es posible un discernimiento personal contigo, con tu pareja, contigo, y sobre ese discernimiento en conciencia decidir si te puedes acercar o no a la comunión. Pero esto es muy polémico porque si estamos hablando de una cosa que vamos a aplicar pues a toda la comunidad de fieles, entonces empiezan a surgir preguntas como, ¿por qué aquel sí, a Pues mí no? ¿En qué definitivamente. momento sí y en qué momento no? Entonces la cuestión es espinosa porque las leyes de la iglesia desde el punto de vista canónico, pero también los principios doctrinales no cambian. O sea, la iglesia sigue apostando por el principio de la Disolubilidad. indisolubilidad del matrimonio. Lo que quiere decir que lo que la iglesia le apuesta por el ideal evangélico del amor. ¿Cuál es el ideal evangélico del amor? Es un amor, para decirlo así, abnegado. O sea, si tú no estás dispuesto a renunciar a ti mismo, no puedes ser mi discípulo, ¿no? Y esta renuncia es una abnegación completa, absoluta. Y eso es lo difícil. Entonces yo lo que digo es que ante esta propuesta del Evangelio, ¿qué reacción tenemos? Pues la misma que tuvieron los apóstoles, ¿no? Marcos capítulo 10, Jesús les dice, vamos camino a Jerusalén, me van a crucificar, me van a matar, y vemos que los apóstoles tienen reacciones propias del miedo, del susto, entonces empiezan a pelear entre ellos, empiezan a discutir quién será el más grande, o sea, se distraen, o cuando también les habla de esto, se duermen, pues son reacciones defensivas, ¿no? No quiero escuchar eso porque me da miedo. Ujú. Entonces, ¿a quién no le da miedo? Yo creo que los que se van a casar también tienen que tener un poquito de miedo. Ay, caray, no es cualquier cosa, eh, en el buen sentido, no es cualquier cosa. Pero el valor humano al que apela el Evangelio es a la capacidad real. O sea, tenemos la capacidad real de abnegarnos y de realizar nuestra vida de una manera altruista. ¿M? Y entonces eso va a costar y cuesta mucho y se sufre mucho por ello, pero no hay que renunciar a este propósito, considerando siempre que esto puede tener muchos accidentes, ¿no? O sea, de hecho, los hay en la vida de pareja y te digo, y no son los accidentes estos trágicos y realmente lamentables como la violencia de Ujú. pareja. Eso definitivamente, pues ya, o sea, dices tú, oye, no, no, eso no puede ser. Pero hay otro tipo de relaciones donde esto no necesariamente se da así, o sea, es otra la tensión en la relación, ¿verdad? O sea, la pareja se entiende bien, pero no deja de haber tensiones, no deja de haber conflictos. Sí. eh, en una etapa de la vida personal y de la vida de pareja, a los 40 años siempre hay una crisis, porque es la crisis personal que luego se lleva a la relación y pone en crisis al matrimonio. Y dice uno, oye, son matrimonios que vivieron espléndidamente durante mucho tiempo y cuando ya educaron a los hijos ya se fueron de la casa, el famoso nido vacío, la crisis del nido vacío, eh, la pareja empieza a tener problemas. O sea, ¿cómo es posible? Pero si vivían tan bien, estaban tan bien, no tienen problemas económicos, ¿no? Ellos se quieren, pero empiezan las aventuras de uno, unas ciertas infidelidades, o ya me aburriste, o hasta para allá, y a veces dices, bueno,
cómo se explica esto y qué se puede hacer en esas circunstancias. Realmente la relación se vuelve un peso, ¿no? Pues sí. Y bueno, Pues, tema tú complejo. estás, Podríamos tú quedarnos aquí, estás, pero pasemos al tú estás siguiente. empezando, ¿no? Tú estás Oye, empezando. O sea, yo no sé estás todavía si en la luna de miel. yo Tienes soy, tus años. yo soy un mal testimonio entonces porque yo no la tengo nada difícil porque Eva la pone fácil, Eva es muy buena. Sí, no, qué Entonces yo no bueno. puedo ser un ejemplo de esa De eso no perseverancia, puedo. de esa perseverancia, porque Eva me la pone muy fácil, es la mejor. Bueno, Qué bueno. Tu matrimonio es un poco, como sea, un poco evangélico. muy poco. No, no, no. No, o sea, No, no, tampoco es que la relación tenga que ser sufrida, de hecho, ¿no? bueno, si nos podríamos quedar aquí, faltarían muchas cosas, pero Doblemente pasemos al explicar. siguiente. El siguiente tema se me hace, bueno, antes de pasar al siguiente, mejor cambiemos el orden un poquito para hablar de la consumación, para para cerrar ese tema, que ese es Ya, muy ya rápido. entendimos. Lo que estaba leyendo acá es que por ahí decía el autor de este libro que ya desde el siglo por ahí 9 10 por ahí más o menos, ya un papa, no creo que Papa León, no sé qué, ha habido muchos de esos, muchos leones, Muchos leones. este, Hay muchos leones en la que él iglesia. decía, bueno, él empieza a platicar desde que Pablo se pronunciaba sobre matrimonio, que pues él proponía la vida de castidad, pero bueno, el matrimonio ahí queda. ¿Por qué? Porque ya había gente casada, o sea, él no, tampoco propuso una tesis de una teología sobre el matrimonio, simplemente opinaba pues con lo que tenía. Después hasta San Agustín, 300 cigarras, ya empezó a analizar un poquito. Él decía que también la vida de celibato era la mejor, pero bueno, pues también necesitamos que la comunidad cristiana siga creciendo, todavía no se acaba el mundo, ya van 300 años, entonces pues que haya matrimonio para que siga habiendo nueva gente, ¿no? Como que era ay, Dios te permite, si eres muy débil para el celibato, pues bueno, que te cases, eso decía. Dame la castidad, Señor, pero no ahora, decía Sí. San Agustín. Pero luego ya empieza luego a haber problemas y empieza luego ya a regularse un poquito y había opiniones de todo tipo y lo de la consumación creo que viene desde antes, o sea, ya luego la iglesia tiene que responder a posturas que ya existen de las mismas culturas. Entonces, ya por ahí en el siglo X había un papa que decía que el puro consentimiento de los esposos debe ser suficiente para que la unión matrimonial sea considerada válida. Pero dice que luego, lamentablemente, en la época medieval, por también yo me imagino, eso ya se ha agregado a mí, pero que por costumbres de la época y de las culturas, se empieza a hacer mucho énfasis en que tiene que haber consumación. Y me acuerdo de la serie de los Borgia, que bueno, es ficción, yo lo sé, ya Chuy lo confirmó que es ficción. Bueno, que hay mucho de ficción, pero sí hay también algo de verdad y algo de la Hay ficción que puede... destellos Muchas veces muy la claros realidad de las costumbres de la cultura y de la época. muchas veces la realidad supera la ficción y en esto también puede pasar. En una escena yo me acuerdo que me causó mucho impacto porque ni siquiera sabía esto de la consumación, que era necesaria. Entonces, pues ya ves que el Borgia pues era como un rey más, tenía sus hijos y los casaba con otros ejércitos, así como cualquier rey de la época medieval. Entonces tenía la hija casada con no sé quién, quiere disolver el matrimonio porque ya no quería casarse, ya no quería que estuviera casada, ya quería hacer otras alianzas políticas y de ejército y dice, es matrimonio nulo, pero ¿por qué no se consumó? Porque eres impotente. Y el otro, güey, chinga, no es cierto, no soy impotente. Ahora, pues consumen en público para comprobarlo y pues con la presión ahí social él no pudo consumar y ya ves, impotente, no se consumó, nulo. Entonces, bueno, a lo mejor no pasó así en la vida real, pero Pero están las ideas, ¿no? Por cuántos no habrá ejemplo, habido? ¿Cuántos no habrá habido de esos? Que alguien con mucho poder diga, entonces dije, ¿a poco se ocupa cómo? O sea, ¿qué onda con eso? Y luego cuando escuché que en la actualidad sigue vigente eso, dije, ¿por qué será? O sea, ¿qué sentido tiene? De que si no hubo relación, la única que se me ocurre que venga de la apertura a los hijos, ¿no? Que también, eso vamos a ir entrando a lo que decía San Agustín, que era uno de los tres pilares, que ahorita nos clavamos en eso, pero decía también otro, no me acuerdo qué autor, qué santo, pero también lo menciona en el libro, que de los tres pilares, que son la apertura a los hijos, o procreación, ni siquiera, creo que la apertura a los hijos es ahorita, antes no siquiera era como apertura, era a fuerza, ¿no? Procreación. Era como el y objetivo. todavía es.
La apertura. La apertura no es Bueno, es ahorita nos metemos en eso, ahorita nos metemos en eso. preocuparme. Pero que también ya había quien decía que alguien que no puede tener hijos, con los otros dos cumple. O sea, con que tenga los otros dos, ya está cumpliendo y como quiera es válido. Alguien que es estéril o así. Eso decía, ya me lo menciona, o sea, pero eso son opiniones de gente a lo largo de la historia. No sé cuál fue Y en fíjate, qué quedó bueno, la postura ahorita. a propósito de lo que estás diciendo tú, la impotencia es un impedimento para la validez, de donde se sigue que, te digo, yo no soy canonista, espero no estar recordando mal, pero bueno, me parece eso es elemental, es básico, lo sabemos. La impotencia invalida el matrimonio. No puede haber matrimonio si no hay capacidad física, no hay salud física para la unión carnal, vamos a decirlo así, porque sería, eh, además, dicho de paso, el ejercicio de la sexualidad que la iglesia considera lícito. O sea, la sexualidad humana está en orden a la relación de pareja y está en orden a la procreación. Pero fíjate, tú decías, a lo mejor puede ser que esto es en razón de la procreación. Diferente, porque no necesariamente la esterilidad va a ser un motivo de nulidad. De nulidad. Mm. Ujú. Pero la impotencia sí. Pero la impotencia sí. ¿Por Lo qué? que quiere decir entonces que, bueno, tú sabes que en general estamos hablando del matrimonio y matrimonio a lo mejor para los que somos de cultura católica designa siempre la relación de pareja en general, pero no. O sea, matrimonio es una institución religiosa. Entonces, entendemos que cuando hablamos de matrimonio nos estamos refiriendo a sacramento. Por eso, el libro que tú tienes es un manual de teología de sacramentos. O Ujú. sea, no es del matrimonio, sus Sí, problemáticas, no, no, no. sí, Ni sí, es sí. tampoco el abordaje canónico, es teología del sacramento. Y entonces tú sabes en general que de los 7 sacramentos se dice que todos los sacramentos tienen forma y materia. Sí. ¿Mm? Y que la definición de sacramento es signo sensible y eficaz de la gracia de Dios. Ok. El ejemplo clásico que da San Agustín de lo que es un signo es el signo natural, que es un signo, es un ejemplo también que se remonta a la reflexión filosófica, pero hay algo que yo no veo, por ejemplo, eh, en la cumbre de una montaña yo no veo el fuego. Desde abajo, yo lo único que alcanzo a percibir es humo. Y entonces el humo, signo natural, es el signo natural del fuego. Yo no tengo evidencia sensible del fuego, no lo veo, no lo siento, Ok. pero lo que sí percibo a través de los sentidos es humo. Y el humo, por la relación causa-efecto, me dice entonces, me asegura, me garantiza que ahí hay o hubo fuego. Ok. ¿Sí? Entonces, el signo precisamente sensibiliza lo invisible, Ok. sensibiliza lo insensible, que es la gracia de Dios. Y esto de modo eficaz, real, verdadero, independientemente de que yo tenga o no conciencia de eso. Entonces, ¿cuál es en el sacramento del matrimonio? ¿Cuál va a ser la materia y cuál va a ser la forma? La forma es más difícil de explicarlo porque la forma tiene que ver también con un lenguaje filosófico, pero la forma se refiere a aquello que hace propiamente que ese signo sea signo de Cristo, de su iglesia, etcétera. Em, Pongamos ejemplos y así ilustramos mejor el concepto. O sea, en el sacramento del bautismo, ¿cuál es la materia? La materia es el agua. Si no hay agua, si tú utilizas otro líquido, no vamos a tener sacramento. La materia tiene que ser el agua. Ujú. Y luego, ¿cuál va a ser la forma? La forma van a ser las palabras, la fórmula que se utiliza en el momento de derramar el agua. Ok. Este, esta, este signo de poner agua puede ser un signo incluso visibilizado de una manera más intensa con un derramamiento de agua por 3 veces o puede ser por inmersión, etc. Pero lo que no puede faltar es que sea agua. Por eso, si tú, laico, como sabes, puedes bautizar
en peligro de muerte a un niño en un hospital, ¿qué necesitas? Que te proporcionen tantita agua y luego necesitas lo que es la fórmula, y en este caso esa fórmula viene a ser la forma, lo que hace que el uso del agua sea un uso específicamente católico. Entonces tú vas a decir, yo te bautizo, fulano de tal, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que suenen bien las tres Y, ¿verdad? Yo cuando era niño participé en un concurso de catequesis, ¿verdad? Y como empatamos, una niña y yo, la pregunta de ese empate fue, ¿cuál es la fórmula del bautismo? ¿No? Entonces yo dije, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mal, porque Mal. era y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo. Entonces no se me olvida. Y ¿Y por qué? entonces, ¿Por qué tres is? ¿Por qué no con bueno, pues, coma? Es otra cosa, es otra cosa. Ok, es otro día hablamos de otro día vamos semántica. de Trinidad. Entonces, la fórmula es esa. Y luego, lo que la iglesia pide en estos casos, cuando es un caso de impericulo mortis, es entonces hacerlo con la intención con la que lo hace la iglesia, es decir, que tú tengas la intención de que este niño sea bautizado y sea de esta manera incorporado a la iglesia y a Cristo. Esa es la forma. Entonces, todos los sacramentos tienen forma y materia. Yo te preguntaría a ti, ¿cuál va a ser la forma del matrimonio y cuál es la materia del matrimonio? ¿Cuál es el signo que sensibiliza? En el caso del sacramento de la comunión, pues también es fácil, ¿no? La Eucaristía. Tenemos la especie del pan, la especie del vino, esas son las materias, y luego la forma es la fórmula que el sacerdote dice imponiendo las manos sobre el pan y el vino, y son las palabras de la consagración. Pero en el caso del matrimonio, Es el signo es el amor de los esposos y el aceptar, el consentimiento, ¿no? Son las dos. El amor y el consentimiento. el consentimiento, ¿verdad? O sea, por eso tú ponías el caso del papa que decía, El no, basta el consentimiento. consentimiento. Ese es lo formal, porque lo que tiene que haber es la libre aceptación. Sí. Entonces, lo que siempre se pide y nunca debe faltar para hacer válido el sacramento es la fórmula en donde conste que yo libremente quiero vincularme con esta persona para toda la vida. Esa es la fórmula. Y además de eso, vendría la materia. ¿Qué dijiste tú que la materia es cuál? El amor. El amor. El Y amor de los eso, esposos, ¿no? ¿No es eso? pero dijimos que la materia es algo material, sensible, visible. Entonces, el amor, ¿dónde? Tiene ¿Cómo que se ser ve? visible. Tiene que ser visible, ¿no? No deja visible, o sea, sensible, pues, ¿no? Pues Entonces, por eso hay mucha falta de testimonio, ¿no? O sea, el deber ser es que sea el signo y que sea por eso te como, digo, pero ¿dónde estaría? No, los signos aquí no van a ser los anillos, no va a ser lazo, no, no, no. no van a ser las arras, porque esos son signos ilustrativos. Tú te puedes casar y en tu boda Sí. puede no haber anillos, puede no haber arras, puede no haber lazo, y como quiera vas a estar casado. Siempre que declares eh, tu libre consentimiento y que consumes el, el matrimonio. Entonces, ¿cuál es la materia? ¿En la consumación? Consumación. Ese es el equivalente al agua. ¿Por qué? Porque es demostrar que se aman y que se desean o... Es la forma de sensibilizar, de hacer presente lo invisible, que es el amor de Cristo por su iglesia, que esa es la otra, ¿verdad? Lo que a veces muchas parejas católicas incluso no tienen claro es que casarme por la iglesia no es un permiso, como luego se entendía antes, como un permiso para poder tener relaciones sexuales Todavía se lícitamente. entiende así. No Todavía se antes. entiende. No más antes. No, no es un permiso para entonces poder tener relaciones sexuales de una manera que no sea pecaminosa. No, 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 no es eso. Eso O lo decía sea, San Agustín, ¿verdad? no, no, no. Es el compromiso de que yo voy a ser para mi esposa el signo de Cristo que ama incondicionalmente a su iglesia. Y al revés, es la esposa que dice, pues yo también me quiero casar Sí. contigo para hacer para ti
el signo, la manifestación de un amor que sea como el amor que Cristo tiene a su Estoy de iglesia. acuerdo con eso, pero ¿qué tiene que ver eso con la relación sexual? ¿Por qué Porque, se tangibiliza en la relación sexual y no en otra, a cualquier acción de favor al otro o de tratar bien al otro? porque ¿qué sería lo específico, por ejemplo, de la relación de pareja? No lo sé. Habría que quebrarnos la cabeza, llamar a un sínodo. No, pero pues es evidente, ¿tú para qué quieres? O sea, tú tienes una relación con tu pareja y le dices que la quieres y la amas, y eso lo dice todo el mundo, todas las parejas, ¿verdad? Pues ¿Por qué también la tienes relación una... sexual lo tiene todo el mundo y todas las parejas, ¿verdad? No, por eso, pero ¿qué la justifica? ¿Cuál es la justificación? ¿Qué dicen? ¿Por qué es por qué es la relación? No, que tienen la relación, la tienen, pero ¿por qué la tienen? Pues por placer. ¿Quién Pues no sí, sabe? La gente, ¿no? por placer, pero no vas a tener placer con cualquier persona. Pues sí se puede, de que se Se puede. puede, Rétame, se puede. rétame. Mauricio, El padre me Mauricio, dijo, beba. usted, ustedes lo conocen, ¿no? Ustedes lo conocen. Este es Mauricio, pero no quiere caer, no quiere decir, todo mundo dice que va a tener una relación con su pareja porque la quiere, porque es la forma de, si no, ¿por qué sería? ¿No? Se me ocurren muchas otras razones, pero bueno, ese es el deber ser, ese es el ideal. No, bueno, pero te digo, incluso en el caso de quien miente, la justificación es esa. O ¿Qué? sea, la famosa prueba de amor entre adolescentes, ¿es prueba de qué? Pero es una Si me tontería, quieres. pero es una tontería eso. Bueno, pues es una tontería, pero te digo, pero está expresando que se supone. Es una Bueno, expresión física bueno, del amor entonces, de la pareja. Sí, 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 entiendo eso, entiendo eso. Es la expresión física exacto. del amor de la Es la pareja. expresión, sí, esa es la expresión física, por eso estamos hablando de signo. No quiere decir que ahí se termine. Pero en realidad en una relación sexual, que no nos vamos a Porque, clavar en eso, pero hay bueno, muchas variantes entonces, a la relación sexual entonces tradicional, ¿no? Hay muchas variantes. La sexualidad ha evolucionado pero mucho a lo largo de la estamos historia. hablando aquí del matrimonio cristiano. Por eso yo te Bueno, dije, te acoté, dije, estamos hablando, y la pregunta es muy precisa, la pregunta que tú estás haciendo, y yo hice el encuadre desde el sí, principio, sí. sacramento. Y sacramento es signo, y signo tiene que ver con sensibilidad. Y de ahí llegamos a, eso no quiere decir que ese sea el único sentido de la relación, o no, o sea, eso es otra cosa, Sí, sí. es punto y aparte. Pero si no, yo te preguntaría, en una relación de pareja, o sea, si tú dices, yo me quiero casar con Eva, bueno, ¿y qué? ¿No van a tener hijos, por ejemplo? O no van a tener una relación. No, o sea, son amigos, ¿no? Son buenos amigos, no son esposos. Muy bien. O sea, el comercio se llama, se dice comúnmente, el comercio carnal, el intercambio físico, pues eso es lo En que teoría es exclusivo de los esposos, en teoría. no sé por dónde va la precisión de, en teoría, es exclusivo de los Pues esposos. sí, pues Si no porque es, yo no hablamos sé del si, ideal, no del común. Hablamos del ideal. bueno, pero a ver, explícame cuál sería entonces, ¿por qué no sería lo exclusivo? Para entender qué quieres decir con eso de, en teoría sería, Pues porque mucha gente lo hace también con gente que no es su esposa, ¿no? sí, 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 exactamente. Eh, a ver, ahí te digo, cuando yo hablo de pareja, no necesariamente estoy hablando de esposos. Mm. ¿Sí? Y no necesariamente cuando hablo de esposos o cuando hablamos de esposos, no necesariamente van a ser esposos de matrimonio católico, Ajá, ¿de acuerdo? sí. Pero aún en el caso de que hablemos ampliamente de puras parejas, Ajá. de parejas, ¿qué sería la relación? Es más, vamos a Es hablar, lo que te vamos a diferencia de suponer, un amigo, sí, sí, sí. Lo que diferencia de sí, una relación de pareja con una amistad. Aunque también hay, bueno, pero eso ya son que otros es temas. una cosa, ¿no? Es una cosa, yo estoy de acuerdo, no es lo que hace la relación de pareja. Digo, algunos piensan que, por ejemplo, una pareja no está necesariamente asociada a la pura relación, pero sí es el ingrediente. Es decir, no porque tú tengas una relación con una persona X, vas a decir que es tu pareja, no. Pero en la relación de pareja, ese va a ser mi ingrediente, sin Sí. duda. O sea, aún teniendo una relación sexual con una persona que no es tu pareja, existe. Pero cuando hay una pareja, ese es el ingrediente. Eso es lo que estoy diciendo. Ese es Sí, el ingrediente porque que diferencia sí, de una amistad. sí, porque es decir,
porque repetiría yo, ¿para qué querrías tú o cómo dirías que fulana es tu pareja y no tienes una relación sexual con ella? Es parte del componente de la relación de pareja. Ujú. No quiere decir al revés que toda persona con la que tú tengas una relación sexual va a ser tu pareja, Sí. ¿no? O sea, se puede tener relaciones con y no son pareja. Pero, Pero si es tu lo, pareja, tiene relación. O sea, sí, 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 ya entendí, ya entendí. ya, O sea, ya. hay relación Entonces, sexual sin pareja, pero no hay pareja sin relación sexual. eso, ya lo Ahí dijiste. está ya.